Buen día para todos. Vamos a empezar a ver lo que es el análisis de regresión múltiple, la parte de la inferencia estadística. ¿Listo? Esto básicamente se encuentra en el capítulo 4 del libro de Waldrich, ¿de acuerdo? Introducción a la econometría, un enfoque moderno. Para que por favor lo consulten, esa es la bibliografía que vamos a utilizar para la clase de hoy y para la clase dentro de 8 días, ¿de acuerdo? Entonces, la inferencia estadística básicamente a qué hace referencia. Entonces ya hemos hablado en la clase pasada, ¿cierto? Que la inferencia estadística hace referencia al acto de probar hipótesis, ¿de acuerdo? Al acto de poder extender análisis desde lo muestral a lo poblacional. Entonces, siempre que yo quiera probar hipótesis, ¿de acuerdo? Tengo que hacer inferencia estadística. De hecho, como lo vamos a ver, ¿cierto? A partir de mis parámetros muestrales, ¿cierto? Yo tengo que con esos parámetros hacer inferencia estadística para extenderlos hacia mis parámetros poblacionales, ¿de acuerdo? Yo tengo que sacar conclusiones desde lo muestral, desde mis datos muestrales a los datos poblacionales, a toda mi población. Tengo que hacer inferencia estadística, ¿listo? Entonces, básicamente, la inferencia estadística se divide en dos grandes pruebas. Tenemos pruebas de carácter individual, ¿cierto? Como son las pruebas de hipótesis, que son las pruebas T, que se aplican sobre un parámetro puntual, ¿de acuerdo? Y tenemos pruebas de conjuntas o combinadas que se aplican sobre un conjunto de parámetros, ¿de acuerdo? Y en este caso estamos hablando de las pruebas F, ¿de acuerdo? Que son pruebas conjuntas o pruebas grupales. Antes de empezar puntualmente con cada uno de estos tipos de pruebas de hipótesis, vamos a dejar dos términos claros, aunque ya hemos venido hablando de ello, pero es bueno recordaros un poco y es que los parámetros poblacionales, ¿cierto? Conocidos como los beta J estimado sin gorritos, ¿cierto? Esos parámetros o esos betas son poblacionales y son conocidos como parámetros. Entonces, siempre que yo hable de parámetros, perdón, me estoy refiriendo a qué? A los beta poblacionales, a los betas que son desconocidos para mí, ¿cierto? Que van a estimarse a partir de mi muestra, porque recordemos que las pruebas de hipótesis se aplican sobre parámetros poblacionales, ¿de acuerdo? Mientras que los betas que resultan de la regresión, ¿cierto? Los beta que yo estimo con mis datos, ¿de acuerdo? Que yo meto al sistema, meto al software y los estimo con mis datos, ¿cierto? Que son los beta J estimados. Esos betas que salen de mi regresión son estimadores, ¿listo? Entonces, siempre que yo hable de estimadores, estoy haciendo referencia aquí a las estimaciones de los betas, de los parámetros estimados, ojo, parámetros estimados a partir de qué? De mi muestra, ¿cierto? Mientras que los parámetros son a partir de mi población. Entonces la inferencia estadística se hace sobre los parámetros, así sean desconocidos, así yo no los conozca, ¿cierto? Pero el hecho de que yo no los conozca, pues no quiere decir que no pueda hacer inferencia estadística. Claro que lo puedo hacer, ¿cierto? Pero entonces la inferencia estadística siempre la voy a hacer a partir de mis datos muestrales. De mis datos muestrales hago inferencia estadística a partir de mis datos poblacionales. ¿Y por qué puedo hacer esto? ¿O de qué depende una buena o una mala inferencia? Pues como ya lo vimos antes, ¿cierto? De que mis parámetros estimados o de que mis estimadores, ¿cierto? Que son los beta J, con el gorrito, ¿cierto? Cumplan con todos los supuestos que ya hemos discutido antes, ¿cierto? Y con uno fundamental y es el de muestreo aleatorio, ¿no? Porque lo que me garantiza el muestreo aleatorio es que los datos recolectados a partir de una muestra, ¿cierto? Tienen que ser representativos o característicos de toda mi población. Cuando yo puedo garantizar eso con mi muestra, yo puedo hacer inferencia estadística de forma tranquila, por así decirlo, porque sé que mis betas estimados o mis estimadores van a caracterizarme de manera eficiente mis beta poblacionales, ¿cierto? Y yo voy a poder sacar conclusiones desde lo muestral a lo poblacional. Entonces, como les decía, la primera prueba
hipótesis es la prueba T. La prueba T que se aplica sobre un solo parámetro poblacional. Entonces, se hacen pruebas de hipótesis sobre el beta J estimado. ¿De acuerdo? De nuevo, sobre el beta poblacional, ¿cierto? Sobre el parámetro. Y así este nunca se conozca en la realidad, pero después, de nuevo, a través de la inferencia estadística podemos probarla. Siempre el interés fundamental de una prueba de hipótesis va a ser probar la hipótesis nula. ¿Listo? Va a ser probar la hipótesis nula. En este caso podemos plantear el siguiente modelo estándar, ¿cierto? Diciendo que y sub i depende de beta 0 o es igual a beta 0, que es la constante, como ustedes ya lo saben, no es el valor que toma y cuando todas las demás variables valen 0. En este caso, x1, x2 hasta xj, ¿cierto? Beta 1, x1, beta 1 que es el parámetro que acompaña a x1, beta 2, x2, más, ¿cierto? Beta j, xj, udi. Entonces, de nuevo, siempre el interés fundamental va a ser probar la hipótesis nula. Y siempre la hipótesis nula va a ser que el beta j o el parámetro, ¿cierto? Va a ser igual a 0. Y la alternativa, pues va a ser lo contrario, ¿cierto? La alternativa que sería el h1 va a ser que el beta j es diferente de 0. ¿Qué me está indicando esta hipótesis nula? ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que controlamos por x1, por x2, una vez que estas variables han sido tenidas en cuenta, todas hasta xj a la menos 1, ¿cierto? Porque este es xj a la menos 1. La variable xj, que es la que acompaña al parámetro beta j, que es el que está en la hipótesis nula, ¿cierto? No tiene ningún efecto sobre el valor esperado de y. De nuevo, una vez que hemos controlado por x1, x2, x3, x4 hasta xj a la menos 1, ¿cierto? Una vez que tenemos en cuenta estas variables, o que su variación es igual a 0, ¿cierto? xj, que es la variable que acompaña al parámetro beta j, ¿cierto? Que es el parámetro que aparece en la hipótesis nula. Entonces xj no tiene ningún efecto sobre el valor esperado de y. Por eso es que decimos que beta j es igual a 0, ¿no? Si beta j es igual a 0, quiere decir que la relación entre xj y yj es 0, ¿no? Es 0. Si quieren podemos ver un ejemplo un poco más real, ¿cierto? Hablando un poco de el típico ejemplo de salario en función de, ¿cierto? La educación, de la experiencia y de la antigüedad. Tenemos tres variables, ¿cierto? El salario está medido en logaritmos, la educación, la experiencia y la antigüedad están medidas en años. Vamos a suponer que queremos evaluar, ¿cierto? Si la experiencia tiene algún impacto o no sobre el salario. Para eso planteamos nuestra hipótesis nula de que ¿qué? De que el beta 2, ¿quién es beta 2? Beta 2 es el parámetro que acompaña a ¿quién? A la experiencia, ¿cierto? De que el beta 2 es igual a 0. Por lo tanto, la alternativa será de que el beta 2 es diferente de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que hemos controlado por la educación y por la antigüedad, ¿cierto? Una vez que estas dos variables han sido tenidas en cuenta, la experiencia, ¿cierto? La experiencia no tiene ningún efecto sobre el salario. La experiencia no tiene ningún efecto sobre el salario. ¿Listo? Quiere decir que la experiencia no afecta al salario. Por eso es que suponemos en la hipótesis nula, ¿cierto? Que el beta 2 es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa es la hipótesis que planteamos. ¿Será cierto o no? Y bueno, tenemos que probarlo, ¿cierto? Tenemos que probar nuestra hipótesis. Ahora, ¿qué se necesita para probar una hipótesis? Para probar una hipótesis se necesitan varios pasos o hay que hacer varias cositas, ¿cierto? La primera de ellas es calcular algo llamado el estadístico T, ¿cierto? O coeficiente de el beta J estimado, ¿de acuerdo? Ese estadístico es fundamental porque es el que me va a permitir probar si mi hipótesis nula, ¿cierto? Es falsa o no es falsa, o es verdadera o no es verdadera. ¿A qué es igual el beta J, el estadístico T? Es igual a el beta J estimado sobre el error estándar del beta J. Fíjese, hemos hecho supuestos, ¿cierto?
de hipótesis, la hipótesis la hemos planteado con base en el beta, ¿qué? Poblacional, ¿cierto? En el estimador, perdón, en el parámetro, ¿cierto? Porque está sin el gorrito, en el parámetro. Y la hipótesis, el dato real de la hipótesis para comprobar si la hipótesis es falsa o no, la hacemos sobre lo que tenemos datos, ¿cierto? Que es la muestra, por eso escogimos el estimador, ¿no? Ese beta J gorrito que es el que sale de mis datos estimados. Entonces, para yo poder probar hipótesis, lo primero que tengo que hacer, número uno, ¿cierto? Es que calcular el t-statistic, ¿cierto? Eso aquí es igual al beta J estimado sobre el error estándar. El beta J estimado, pues ya saben cómo sale, ¿no? Ya lo hemos sacado tanto para el de regresión simple como para el de regresión múltiple, ¿no? El error estándar, pues también vimos algo la vez pasada que era el error estándar, ¿no? Para recordar un poco, el error estándar es que es la raíz cuadrada, ¿cierto? De la varianza. ¿Se acuerdan? Entonces, el error estándar, en este caso de beta J, estimado es la raíz cuadrada de la varianza, en este caso, de beta J, ¿cierto? ¿Y qué es la varianza? Entonces, ¿se acuerdan que la varianza era la varianza del error, ¿cierto? Este estaba elevado al cuadrado, la suma total al cuadrado, ¿cierto? De J. ¿Esto qué era? ¿Se acuerdan? Esto era la sumatoria. Pongo acá. Esto era la sumatoria de i que va de 1 hasta n de xi menos x medio elevado al cuadrado. ¿Recuerdan? 1 menos el r cuadrado de j, ¿no? Donde este r cuadrado de j era el coeficiente de determinación, ¿cierto? ¿De quién? De mi modelo, que toma como variable dependiente en este caso a xj y como independiente a todas las demás, ¿cierto? Sin elevarlo al cuadrado, ¿no? Esa era la varianza. Pero, ¿qué es el error estándar? Pues la raíz cuadrada de la varianza. Por eso, a la varianza del error le sacó la raíz cuadrada, ¿cierto? Y ya quedaría sin este cuadradito, ¿cierto? Y la parte de abajo, pues la eleva al 1 medio para sacarle la raíz cuadrada, ¿no? Para sacarle el cuadrado, ¿no? Y de esta forma es que obtenemos el error estándar. Es que ya ustedes también lo hicieron en los ejercicios que se ponían con el archivo Excel, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la regla de rechazo? ¿O qué es lo que estamos buscando? Que este t-statistic sea lo más grande posible, ¿no? Que esté lo suficientemente lejos de cero, que esté lo más alejado de cero, que sea lo más grande posible, ¿de acuerdo? Para así poder rechazar H0, ¿no? Que recordemos que H0 lo que plantea, ¿cierto? Es que el beta J es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable xj, que es la que acompaña a beta J, ¿cierto? No tiene ningún efecto sobre y. Entonces queremos rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque siempre la prueba de hipótesis, el objetivo fundamental va a ser rechazar la hipótesis nula. Eso es lo que buscamos, rechazarla, ¿cierto? A veces podemos, a veces no podemos. Entonces el tema es, bueno, lo primero que hay que hacer es calcular el t-statistic, ¿cierto? Y ahora, para poder rechazar la hipótesis nula tenemos que hacer dos cosas adicionales, ¿de acuerdo? Uno es, ¿cierto? Definir el nivel de significancia, ¿cierto? Y dos, definir la hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Si es a una cola o si es a dos colas, ¿de acuerdo? A una cola, que quiere decir que el resultado va a estar sesgado o va a estar direccionado hacia un solo valor, o hacia el lado negativo o hacia el lado positivo. Es decir, si mi hipótesis nula me dice que beta j es igual a 0, ¿cierto? Tengo dos opciones con mi hipótesis alternativa, y es que
que mi beta J sea mayor que 0, en su efecto irá para este lado y será positivo, o que el beta J sea menor a 0. En este caso irá para este lado y el efecto será negativo. No es que esté mal si está negativo, no pasa nada, da bien, ¿sí? Simplemente que se concluye pues que esa variable afecta de manera negativa a Y, ¿no? Pero no es que esté mal o esté bien, no pasa nada. Entonces, una cola o dos colas, ¿cierto? Si es una cola, quiere decir que la alternativa solamente me va a escoger un lado, o positivo o negativo. Y si es dos colas, quiere decir que la alternativa me puede escoger cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Entonces, como está planteado en este caso, como beta igual a 0, beta j igual a 0 es como si fuera de dos colas. Pero ya ahora vamos a ver la diferencia entre una cola y dos colas. Entonces, para poder, de nuevo, rechazar la hipótesis, ¿cierto? Para poder hacer la prueba de hipótesis como tal, necesitamos primero calcular el test statistic. Segundo, calcular o mirar o definir eh, el tipo de hipótesis alternativa, ¿cierto? Si es a una cola o dos colas, eso es segundo. Y tercero, ¿cierto? Definir nuestro nivel de significancia, que va a ser alfa, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el nivel de significancia? El nivel de significancia, ¿cierto? Es la probabilidad de rechazar H0 cuando es verdadera. Oh, ¿cómo así? Sí, de nuevo, es la probabilidad de rechazar H0 cuando es verdadera. Es decir, es cuando yo digo, es que beta J no es igual a 0, suponiendo que esta es la hipótesis nula, ¿cierto? Es que beta J no es igual a 0, ¿cierto? Si yo digo que no es igual a 0, yo estoy rechazando H0. Pero en la realidad, beta J sí es igual a 0. ¿Cierto? Entonces más adelante vamos a ver que a eso se le va a llamar error tipo 1. Es como si yo cometiera un error, ¿no? El nivel de significancia es esa probabilidad, eso es un valor, es una probabilidad, generalmente es del 1%, del 5% o del 10%, generalmente se mueve entre ese rango, ¿cierto? Y básicamente, ¿qué es? Es el porcentaje, ¿cierto? Del número de veces que yo estoy dispuesto a equivocarme, a embarrarla, ¿cierto? A rechazar H0, a decir que no es igual a 0 cuando en verdad sí es igual a 0. Entonces, como estoy trabajando con pruebas de hipótesis, estoy trabajando con datos muestrales para hacer inferencias estadísticas sobre datos poblacionales, y yo en la vida real nunca podré saber cuál es el dato poblacional, pues la verdad es que yo no tengo datos reales como tal, ¿cierto? Yo no tengo datos 100% ciertos. Yo no puedo asegurar que mis datos muestrales, ¿cierto?, van a concluir totalmente que mi parámetro poblacional es diferente de 0 o no. Entonces, como yo no tengo la certeza, yo no estoy 100% seguro de que mi prueba de hipótesis es verdadera, es la correcta, pues tengo que definir un nivel de error, un nivel de significancia que se llama, ¿no? Y el tema es cuánto estoy dispuesto yo a equivocarme. Yo lo defino. Estoy dispuesto a equivocarme el 1% de las veces. Estoy dispuesto a equivocarme el 5% de las veces. Estoy dispuesto a equivocarme el 10% de las veces. ¿De qué depende eso? ¿Quién define eso? Eso lo define el investigador, ¿cierto? Eso lo define quien está estimando. ¿Y de qué depende eso? Pues de la complejidad del tema, ¿cierto? Si yo quiero estimar un modelo econométrico y quiero probar una hipótesis para determinar si cierto medicamento tiene efectos sobre la vida de una persona o no, pues yo no puedo considerar un nivel de significancia alto como el 10% o el 5%, ¿cierto? Porque lo que está en juego es mucho, y es la vida de las personas, la salud de las personas. Entonces yo no puedo decir que estoy dispuesto a equivocarme el 5% de las veces o el 10% de las veces, ¿de acuerdo? No podría hacerlo. Pero si estoy hablando de una investigación un poco más de carácter social o de carácter económico, sí puedo jugar un poco más con esto, ¿cierto? Y estar dispuestos a sacrificar un poco más de exigencia de mi modelo, ¿cierto? Y de ser un poco más flexible en mi nivel de significancia. Generalmente nosotros vamos a trabajar con un nivel de significancia del 5% o del 10%, todo depende, ¿de acuerdo? ¿De qué? De nuevo, de lo que estemos haciendo. Ahora sí, entonces, vamos a trabajar primero con una cola, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con un modelo
o con una ecuación de una cola. ¿Qué es una cola? Ya lo dijimos, ¿cierto? Entonces, la clave para yo saber que mi prueba de hipótesis es de una cola está en la hipótesis alternativa. Entonces, yo defino como hipótesis nula que ¿qué? Que el beta j estimado es menor o igual a 0. Ojo, ya estoy concluyendo que el efecto que tiene x sobre y, xj sobre y, o es igual a 0 por el igual, o es menor que 0, es decir, es negativo. Y mi alternativa, ¿qué me está diciendo? Que ese efecto, ¿cierto? Es mayor a 0, es decir, es positivo. O puedo concluir otra hipótesis, eso es como una forma, y la otra forma de expresar una hipótesis de una cola es que la hipótesis nula, perdón, sea igual a 0 o mayor a 0, ¿de acuerdo? Es decir, que yo estoy diciendo que el efecto de xj sobre y o es igual a 0 o es mayor que 0, es positivo. Mientras que la alternativa me dice que es menor a 0. ¿De qué depende que yo defina una hipótesis de una forma o de otra forma, ¿no? Pues de la teoría económica, ¿de acuerdo? De la teoría económica. De lo que yo quiera probar. ¿De acuerdo? Esto va a depender de eso, de lo que yo quiera probar. ¿Sí? Si yo sé que, por ejemplo, de acuerdo con Phillips, no sé si ya han escuchado hablar de Phillips. Phillips fue un famoso economista que se inventó algo, o que más bien descubrió una relación. Yo les hablé de Phillips la primera clase, ¿no? La relación inversa entre inflación y desempleo. Y si uno cree que eso puede ser, pues yo puedo plantear una hipótesis como que el beta J o el beta que acompaña a la inflación debe ser menor a 0 o mayor a 0. ¿De acuerdo? Entonces, todo depende de qué? De la teoría que yo quiera hacer. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son los pasos para probar hipótesis? 1. Definir hipótesis. 2. Calcular el t-statistic, que ya sabemos cómo, ¿cierto? 3. Definir un nivel de significancia, ¿cierto? Y 4. Definir un valor crítico. Para yo poder definir el valor crítico necesito saber si es a una cola o a dos colas y necesito saber el nivel de significancia. Entonces, ¿yo con qué? Yo con el nivel de significancia y con el tema de si es una cola o dos colas, voy a buscar en algo llamado la tabla T-Student, que está en cualquier libro de estadística o de econometría. T-Student, ¿cierto? Voy a buscar con estos dos valores. Ahora hacemos unos ejemplos, ¿cierto? Mi valor crítico. Ese valor crítico es el que vamos a comparar. Es el que vamos a comparar ¿con quién? Con mi t-statistic. El t-statistic que ya lo calculamos, que ya sabemos cómo es, ¿cierto? Que es igual a ¿qué? Al beta estimado sobre el error estándar. El valor crítico es un valor que sale de una tabla que ya ustedes tuvieron que haberlo visto en estadística, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la regla de rechazo? Yo cuando rechazo, cuando el valor absoluto, ¿qué es un valor absoluto? Que es siempre positivo, ¿cierto? Tomo el valor como positivo, así sea negativo, lo paso a positivo, simplemente, ¿cierto? Lo multiplico por menos 1 y ya está. ¿Cuál es la regla de rechazo? Que el valor absoluto del t-statistic, que ya sabemos de dónde sale, ¿cierto? Tiene que ser mayor al valor crítico. Si el valor absoluto de mi t-statistic es mayor que mi valor crítico, de nuevo el valor crítico me lo define ¿quién? Me lo define la tabla T-Student con base en qué? En mi nivel de significancia y en si es de una cola o dos colas. Si mi valor crítico es mayor si mi t-statistic es mayor a mi valor crítico, yo rechazo H0 en favor de H1. Rechazo H0 en favor de H1. ¿Y qué es H0? La hipótesis nula. Entonces, si estamos probando la primera hipótesis, ¿cierto? El primer conjunto de hipótesis, y yo encuentro que mi valor crítico es mayor
que mi t-statistic, perdón, que mi t-statistic es mayor que mi valor crítico, ¿cierto? Yo rechazo H0 en favor de H1, es decir, que concluyo que ¿qué? Concluyo que el beta J estimado, ¿cierto? Es mayor a 0. Pero si por el contrario estamos estimando la segunda hipótesis y yo de nuevo encuentro que mi t-statistic es mayor que mi valor crítico, yo rechazo H0, digo, no, esta no es cierto, ¿cierto? Usted no se cumple, que es lo que se cumple el H1, ¿cierto? Es decir, concluyo que mi beta J es menor que 0. Entonces, para buscar de nuevo mi valor crítico, en la tabla t-student necesito calcular algo llamado, que ustedes ya lo conocen, los grados de libertad, en donde n es el número de observaciones, ¿cierto? K es el número de variables, K es el número de variables, ¿de acuerdo? Más adelante por alguna razón confundo parámetros con variables, pero no, K siempre va a ser el número de variables, parámetros no, variables, ¿de acuerdo? Todas las X. Con eso calculamos los grados de libertad. Entonces, gráficamente, ¿cómo es el tema de la prueba de hipótesis? Entonces, como ustedes ya han escuchado hablar, ¿cierto? Eso es una campana de Gauss, ¿de acuerdo? Eso es una campana de Gauss. En el primer caso, la hipótesis nula, ¿cuál creen que sea? Entonces, sabemos que una campana de Gauss es la distribución, lo que hace es graficarme la distribución y la idea es que se distribuye con media cero. Entonces, digamos que la gran mayoría de los datos están agrupados alrededor de su media, que es esta, que es que 0 y varianza constante. Entonces, siempre una campana de Gauss, cuando yo quiero usarla para la prueba de hipótesis, va a tener dos zonas. La zona de rechazo, ¿cierto? Y la zona de no rechazo. ¿De acuerdo? La zona de rechazo de la hipótesis nula y la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, si yo planteo mi hipótesis nula, ¿cierto? Como por ejemplo que el beta J, ¿verdad? Es menor o igual a 0. Si yo planteo en mi hipótesis nula que mi beta J es menor o igual a 0, pues voy a tener que graficar algo así. Entonces, grafico mi campana de Gauss. Este C que es, este C es el valor crítico que sale de ¿dónde? De la tabla t-student, teniendo en cuenta mi grado de libertad y teniendo en cuenta mi nivel de significancia. Entonces, cuando yo tenga ese t-student o ese valor crítico que saco de la tabla t-student, lo pongo en mi gráfico de campana de Gauss y él es el que me va a definir mi punto crítico, ¿de acuerdo? Mi punto crítico, mi frontera para saber si rechazo o no rechazo. Entonces, ¿cuál es la regla de rechazo? Que el t-statistic, ¿cierto? De mi beta estimado, el valor absoluto de mi t-statistic sea que mayor que c. Entonces, estos son números que van desde 0, 1, 2, 3, qué sé yo, 10, ¿cierto? Y aquí siguen menos 1, menos 2, menos 5, menos 10. Entonces, cuando yo rechazo, cuando mi t es mayor a mi c. Cuando mi t es mayor a c. Es decir que si mi t-statistic, que ya sabemos cómo sale, ¿no? Dividir beta estimado sobre el error estándar, ¿cierto? Si es mayor, quiere decir que cae del c para acá, ¿no? Del c para allá. Cae en toda esta zona, ¿no? Eso se llama la región de rechazo de la hipótesis nula. ¿Y esto cuándo pasa? Esto pasa siempre que ¿qué? Siempre que el t-statistic sea mayor que el c. ¿De acuerdo? Si esto es menor, va a caer en toda esta zona. ¿De acuerdo? Toda la zona del no rechazo. ¿Listo? Si esto es menor, va a caer en la zona del no rechazo. Entonces yo, como dado que el t es menor a mi c, voy a concluir que mi hipótesis nula, que en este caso es esta, no puedo rechazarla. No hay evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula. Ese es el caso de que de cuando la hipótesis nula es lo contrario a la anterior, ¿no? Es cuando mi hipótesis nula me dice que mi beta J es
mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0, ¿cierto? Es decir, que si mi beta j es mayor a 0 o positivo, yo no puedo rechazar la hipótesis nula. De nuevo, voy a la tabla TestStudent, busco el valor crítico, ¿cierto? La regla de rechazo es la misma. El beta en este caso puede que sea negativo. Lo voy a pasar a valor positivo en absoluto, ¿cierto? Pero igual lo voy a ubicar a este lado como tal. Y de nuevo, si mi T statistic es mayor que mi C, pues yo rechazo la hipótesis nula. La pregunta es, vamos a suponer que el C nos dio menos 8. ¿Listo? Menos 8. Menos 8. Y vamos a suponer que el T statistic nos dio en valor absoluto 10. Bueno, menos 10. Si yo convierto este a valor absoluto, ¿cierto? Me quedaría 10. Igual el C, ¿no? Digamos que el C nunca puede ser negativo, solo que lo ponemos de ese lado porque el parámetro muy seguramente es negativo, ¿no? Pero si yo paso estos dos valores absolutos y los comparo, ¿quién es mayor? ¿El 10 o el 8? El 10. Entonces voy a rechazar la hipótesis nula. De nuevo, ella va a caer en qué? En la zona de rechazo. En la zona de rechazo. Veamos unos ejemplos para que lo entendamos un poco mejor. Veamos el típico ejemplo del salario en función, en este caso de la educación, de la experiencia y de la antigüedad, que es ternura, ¿no? Educación, experiencia y antigüedad. Bueno, antes del ejemplo voy a mostrarles la tabla TestStudent. Yo uso la del libro de Wooldridge, ¿cierto? Esta que está acá, la tabla TestStudent. Entonces, fíjense que aquí me dice cuál es el nivel de significancia. Si es del 10, del 5, del 2,5, ¿cierto? Del 1% o del 0,5%. Y aquí me dice si es a una cola o a dos colas. Bueno, y por acá están definidos los grados de libertad, ¿no? Fíjense que están desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 120. Después de 120, de 120 grados de libertad le voy a decir infinito. Es decir, después de 120, de 121 para arriba, cualquiera que sean los grados de libertad, siempre van a asumirse estos valores, ¿de acuerdo? Siempre se van a asumir estos valores. Entonces, vamos a suponer que tenemos unos grados de libertad de infinito, ¿de acuerdo? No pasa nada. Y tenemos una cola que es como lo hemos trabajado hasta ahora, una cola positiva, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ubicar cuál sería el valor crítico. De aquí sacamos el valor C, ¿cierto? ¿Cuál sería el valor crítico para una cola y un nivel de significancia del 1% con grados de libertad de 400? Entonces ubicamos una cola que sería la parte de arriba, un grado de libertad que sería 0,1, ¿cierto? Porque esto es 0,01, que sería 1%, con 400 que sería infinito, es decir que me daría, ¿cuánto? 2,326, ¿cierto? Con 1%. Entonces vamos de nuevo a la presentación. Vamos por aquí. Perdón. Vamos por aquí. Queda una nota. Y vamos a vamos a definir que hay un poquito más de color a esto, ¿cierto? Eso es una campana de Gauss en donde están con media cero, y vamos a definir nuestro primer valor crítico, ¿de acuerdo? Nuestro primer valor crítico es un valor crítico C de ¿qué? De 1%. Y ese valor crítico me dio ¿cuánto? 2,3 ¿era? 2,326, sí. 2,326, ¿listo? Con un 1%.
¿Qué creen que pase con un 5%? ¿No? Ah, bueno, y todo esto de aquí para acá, pues es la zona de rechazo. Zona de rechazo. Miremos ahora, volvamos de nuevo a la tabla de Student. Está en la página 825 para que la busquen, ¿listo? Miremos ahora de nuevo una cola, 400 grados de libertad, que es infinito, pero ya no va a ser 1%, sino que va a ser 5%. Entonces va a ser aquí, va a ser acá. ¿Cuánto será? El valor 1,645. La pregunta es, 1,645 está a este lado o está a este lado. A este lado, ¿cierto? Entonces por aquí va a estar ¿qué? Va a estar el nivel de significancia del 5%. ¿Que va a ser cuánto? Que va a ser 1, ¿listo? Y nos vamos de nuevo, bueno, para la presentación, 1,645, ¿listo? Y ahora vamos de nuevo, de último, a suponer que tenemos una cola, 400 grados de libertad, pero ya no es ni 1 ni 5, sino que 10%. Vamos acá al final, ¿cierto? Y me quedaría 1,2, 1,28. Entonces 1,28 va a estar más para acá, ¿cierto? Y este es C 10%. Y esto va a ser 1,28. ¿De acuerdo? ¿Qué conclusión pueden sacar de eso? Piensen un poco. Fíjense que a medida que el nivel de significancia disminuye, ¿no? Pasa de 10 a 5 y luego a 1, a medida que el nivel de significancia disminuye, ¿qué pasa con el valor crítico? Con C. Entonces, a medida que mi nivel de significancia baja, el valor crítico, que es C, aumenta. Se hace cada vez más grande. Pasó de 1,28 a 1,6 a 2 a 3,26. Y a medida que el valor crítico aumenta, la región o la zona de rechazo para 10% es de aquí para allá. Para el 10% es de aquí para allá. Para el 5% es de aquí para allá. Y para el 1% es de aquí para allá. Entonces la zona de rechazo que disminuye. Y si la zona de rechazo disminuye, pues cada vez se va a requerir que mi T statistic de mi beta estimado, ¿cierto? Sea cada vez más grande para yo poder rechazar H0. Es decir, cada vez va a ser más difícil rechazar H0. Entonces, una conclusión importante de esto es que, ¿qué? Es que a medida que el nivel de significancia disminuye, el valor crítico aumenta, de manera que se requiere un valor cada vez más grande de T statistic para rechazar la hipótesis nula. Entonces, a medida que mi nivel de significancia baja, el modelo se vuelve más exigente, más estricto para yo poder rechazar H0, ¿no? Para yo poder decir que un beta es igual a 0. Más bien, para yo poder decir que un beta no es igual a 0, más bien, ¿cierto? Porque es rechazar H0. Entonces, el modelo se vuelve más estricto. Y cada vez que el nivel de significancia es más grande, pues el modelo es menos estricto, es más lapso. ¿De acuerdo? Eso es un punto importante que deben tener en cuenta. Cerramos esto, descartar. Entonces, como les decía, vamos a ver este ejemplo. ¿Listo? En este ejemplo decimos que la educación está en función del logaritmo del salario, la experiencia y la ternura. Educ, entonces, por favor pónganle cuidado a las unidades de medida que las voy a decir. ¿Por qué? Porque yo les voy a analizar un solo parámetro y voy a hacer solamente un ejercicio sobre el final de la clase para que practiquen. Ustedes van a desarrollar todos estos ejemplos, los van a hacer con los demás parámetros, van a tener que analizarlos también. Entonces vamos a ver el parámetro ESPER. De nuevo, ESPER está medido en ¿qué? En años. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que por un año adicional de experiencia, ¿cierto?
mi salario aumenta lo multiplico por 100, ¿cierto? Aumenta en 0,41%. Por un año adicional de experiencia, mi salario aumenta en 0,41%. De nuevo, educación también está medida en años y antigüedad, que es Ternur, también está medida en años, ¿no? Estos son los estimadores, ¿cierto? Estimadores, ¿verdad? Y lo que están abajo, entre paréntesis, debajo de cada uno, son los errores estándar, ¿no? Los que usamos para calcular el t-statistic. El r cuadrado, ¿cierto? Que me indica que la variación del conjunto de mis variables explicativas me explica en el 31,6%, lo multiplico por 100, de la variación del salario. Tenemos un total de ¿qué? De 526 datos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, podemos, si quieren, definir los grados de libertad para hallarlos en la tabla, ¿cierto? Entonces, ¿a qué serán igual los grados de libertad? A n menos k menos 1. N menos k menos 1. Donde n, ¿cuánto es? 526, ya no lo vieron acá. Menos k, ¿cierto? Que es igual a 3, porque son 3 variables, menos 1. Entonces serán 522 mis grados de libertad. Entonces ya tengo los grados de libertad. Vamos a ver cuál es el valor crítico, ¿cierto? Que es C, tanto para el 1% como para el 5%. Entonces voy a la tabla, ¿cierto? Voy a la tabla. ¿Y qué estamos diciendo? Que con 521 grados de libertad, que ya se pasa y es infinito, ¿cierto? A una cola, el valor crítico de 5% es 1,645. Y el valor crítico de 1%, que es este, a una cola es igual a 2.326. Vamos a ver. Valor crítico con 1%, 2,326, como nos dio allá, ¿cierto? Y valor crítico del 5%, 1,26. De nuevo, tengo el valor crítico. ¿Qué es lo que tengo que calcular ahora? El t-statistic, ¿no? Que sale de ¿qué? De dividir mi beta estimado sobre mi error estándar, que justamente está ahí. ¿Cuál es la hipótesis nula? Entonces, la hipótesis clave es una hipótesis ¿qué? Es una hipótesis de una cola, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la alternativa me dice que es mayor a 0. Entonces la hipótesis nula que me dice que el beta que acompaña de la experiencia es menor o igual a 0. Es decir, que una vez que hemos controlado por la educación y por la antigüedad, ¿cierto? La experiencia no tiene ningún efecto o tiene efecto negativo sobre el salario, ¿no? Porque me dice que es menor a 0 o igual a 0. ¿Cómo ubico esto acá? Entonces yo puedo hacer mi campanita de Gauss, que ya está aquí hecha, y puedo definir mi nivel crítico, 1,64, que era el nivel crítico de ¿quién? Era el nivel crítico del 5%. Este era el nivel crítico, el C al 5%. Y el 2,32 era el nivel crítico al ¿qué? Al 10, al 1%. Al 1%. ¿Listo? Por lo tanto, esta va a ser toda mi zona de rechazo, ¿no? La de rojito va a ser la zona de rechazo del 5% y la de amarillo va a ser la zona de rechazo del 1%. Va a ser menor, ¿no? Calculo mi T, ¿no? Mi t-statistic, ya sabemos cómo, beta estimado 0,41, 0,0041 y el otro es 0,0017, ¿no? 0,0041 dividido 0,007. ¿Cuánto me da? 241. La regla de rechazo, ¿cuál es? El valor absoluto de t debe ser mayor a c para poder rechazar. Entonces, ubicamos en nuestro gráfico el 2,41, que me va a dar por acá exactamente, ¿no? Es decir, me va a dar mucho mayor que ¿quién? Que el 1,64 y que el 2,32. Por lo tanto, cae en la zona de rechazo de los dos, tanto del 1% como de el 5%. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Entonces, dado que mi t-statistic es mayor, ¿cuánto me dio el t-statistic? 2,41 valor absoluto es mayor que C. Claro, es mayor tanto que 1,64 como que 2,32. Dado que mi t-statistic es mayor
que mi valor crítico, tanto a un nivel de significancia del 1 como del 5%, yo puedo concluir que rechazo la hipótesis nula en favor de la alternativa. ¿Y qué es rechazarla? Es decirle, señora, usted no es cierta, esto es una mentira, ¿cierto? La rechazo. ¿Qué rechazo? Que la experiencia es menor o igual a 0. La rechazo en favor de la alternativa, es decir, a usted sí es cierta. ¿Y qué es cierto? Que la experiencia o que el efecto de la experiencia sobre el salario es mayor a 0, es decir, es positivo. ¿Listo? Entonces yo concluyo finalmente, de nuevo, que la experiencia es estadísticamente significativa y que tiene un efecto, en este caso, positivo sobre el salario. ¿Listo? Positivo sobre el salario. Miremos otro ejemplo para probar una hipótesis que en este caso no va a ser positiva, ¿cierto? Una hipótesis nula que en este caso era positiva, ¿lo ven? Era positiva. Vamos a hacer un ejemplo para probar la hipótesis nula negativa. ¿Listo? Que es acá. Entonces tenemos de nuevo este ejemplo. De nuevo pónganle cuidado a las variables, ¿cierto? En donde mat 10 es el promedio en matemáticas, ¿cierto? Está medido en puntajes de 1 a 4. Topcom es la comprensión, es la compensación de los profesores, es el salario de los profesores. Staff es el personal administrativo por cada 1000 estudiantes. Y enroles es el tamaño de la clase. La idea cuál es? Determinar si estas variables tienen efecto o no sobre el resultado en matemáticas, ¿no? Si el salario de los profesores afecta el resultado de matemáticas de los estudiantes, si el personal administrativo lo afecta y si el tamaño de la clase lo afecta o no. De nuevo tenemos los parámetros. Debajo de cada parámetro tenemos el error estándar, tenemos el R cuadrado, tenemos el número de observación. Nos interesa ahora calcular o hacer el efecto de la variable enroll, ¿no? Que es el tamaño de la clase, ¿no? En este caso, ¿qué me está diciendo? Que por un aumento de un estudiante, ¿cierto? En la clase, el promedio de matemáticas disminuye en 0,002, ¿no? Es un modelo nivel, no hay que multiplicar por 100 ni nada. La compensación de los profesores está medido en un dólar, ¿cierto? En un dólar o en dólares para que lo analicen. Y el personal administrativo está medido por cada 1000 estudiantes. ¿Listo? Por cada 1000 estudiantes. MAT es una prueba que va de 1 a 4, que es el resultado en matemáticas. ¿Listo? De nuevo planteamos como hipótesis nula que el beta que acompaña a enroll es mayor o igual a 0. Es decir, desde la lógica matemática, o más bien, desde la lógica de la educación, uno que esperaría que en grupos más grandes el resultado sea menor a nivel individual, ¿no? Hay más gente, hay menos comprensión, ¿cierto? Y que en grupos más pequeños, pues el resultado sea mejor. Entonces planteamos como hipótesis nula que una vez que controlamos por el salario o la remuneración de los profesores y por el número y por la cantidad de administrativos por cada 1000 estudiantes, una vez que hemos controlado por esas dos variables, el tamaño de la clase afecta de manera positiva o igual a 0, no lo afecta o su efecto es positivo sobre la matemática, sobre el resultado en matemáticas. ¿Listo? Mientras que la alternativa, aquí, que me dice que una vez que hemos controlado por estas variables, ¿cierto? Por las dos que ya dijimos, el tamaño de la clase tiene un efecto negativo, porque es menor a 0 sobre matemáticas. Calculamos los grados de libertad, ya ustedes saben, 408, ¿cierto? Menos 3, ¿cierto? Por 3 variables, menos 1, eso me da un total de grados de libertad de 404. Tomamos un nivel de significancia del 5%, ya sabemos cómo lo buscamos, ¿cierto? Me da 1,645. ¿Y qué hacemos? Pues lo ubicamos en la zona, ¿cierto? El valor crítico pues lo ponemos negativo, ¿cierto? Lo multiplicamos por menos 1 para que sea más... para que sea comparable y yo lo pueda poner en mi gráfica. Por eso no ponemos 1,64, sino menos 1,64, ¿cierto? Ese es C.
Valor crítico ¿a qué? Al 5%. Esta es la zona de rechazo, zona de no rechazo. Y calculo el beta, ¿no? El t statistic, perdón. Beta estimado menos 0,0020 sobre el error estándar 0,00020. Eso me dio menos 0,91. Menos 0,91. Entonces, ¿qué decimos? Si el valor absoluto de menos 0,91, que en este caso sería 0,91, ¿cierto? Positivo, es mayor a C. ¿Cuánto me dio C? También en valor absoluto 1,64. Rechazo si es mayor. La pregunta ¿es mayor 0,91 a 1,64? No, ¿cierto? Es menor. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No rechazo. ¿No rechazo qué? No rechazo la hipótesis nula en favor de la alternativa. Si no rechazo la hipótesis nula en favor de la alternativa, si no rechazo esto que está acá, ¿yo qué concluyo? Que el beta de enroll, o más bien, que el tamaño de la clase que no tiene un efecto, que la variable enroll no es estadísticamente significativa, por lo tanto no tiene ningún efecto sobre matemáticas, ¿de acuerdo? Sobre matemáticas. Bueno, y también tenemos las pruebas de hipótesis a dos colas. La prueba de hipótesis a dos colas, que es otra alternativa de las pruebas de hipótesis. Ya vimos las a una cola, ahora vemos las de a dos colas. ¿Qué quiere decir a dos colas? Entonces, la alternativa de dos colas se expresa de la siguiente forma. La hipótesis nula va a ser que el beta j es igual a 0. Entonces, defínase por lo que sea. Entonces, digamos que cuando la teoría no es tan clara, ¿cierto? Cuando por ahí a veces es común que den resultados un poco contradictorios a la teoría, cuando la economía no me lo dice todo, o cualquier ciencia y demás, o no hay teoría y es un resultado nuevo, pues yo no me complico la vida y no me pongo a definir hipótesis a una cola. De hecho, la definición de hipótesis a una cola son poco comunes, son más comunes a dos colas, porque cualquiera puede ser el resultado. El efecto de una variable sobre otra puede ser positivo, negativo, lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, entonces, para descomplicarme de esto, para quitarme este problema de encima, ¿qué hago? Estimo la prueba de hipótesis a dos colas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es a dos colas? De nuevo, que el beta j es igual a 0, entonces yo estoy concluyendo en mi hipótesis nula que el xj, ¿cierto? Que es el que acompaña a beta j, que esa variable xj no tiene ningún efecto sobre y, su efecto es igual a 0. Conclusión 1. Y por lo tanto, la alternativa ¿cuál es? Pues lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que el beta j es diferente de 0. ¿Qué es diferente de 0? Pues que x puede tener un efecto positivo o negativo, ¿de acuerdo? Sobre y. Su efecto puede ser positivo o negativo sobre y. La regla de rechazo es la misma. El valor absoluto del t statistic tiene que ser mayor a c para poder rechazar h0 en favor de h1. Y la zona y la región, o más bien, o la campana de Gauss, ¿cierto? Pues va a ser algo así. De nuevo, todo va a estar centrado en su media, pero ahora como el beta puede ser positivo o negativo, entonces se divide la zona de rechazo en dos. Puede ser el valor crítico para el lado positivo o el valor crítico para el lado negativo. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Entonces tenemos la variable call GPA, ¿cierto? Que es la calificación en la universidad. La calificación en la universidad es como decir el promedio, ¿cierto? ¿En función de quién? De HSGPA, que es como decir la calificación en el bachillerato, ¿cierto? Entonces como las notas del colegio. Ese es el promedio de la USCO. Vamos a suponer que es la USCO, qué sé yo. ¿Listo? Promedio de la USCO. Notas del colegio. La variable AT, que es un examen de ingreso a la universidad, es un examen de ingreso, podemos decir, es como por ejemplo el examen Saber 11, que le hacen para ingresar. Y la variable skip it, que es la inasistencia a clases, o la falta de clases, o la falta a clases, ¿no? Igual. Esto se calcula por semana. ¿Listo? Entonces vamos a determinar cómo las notas en el colegio,
las notas de la prueba saber 11, por así decirlo, y la inasistencia a clases afecta el promedio en la universidad. De nuevo tenemos los parámetros, tenemos el error estándar, tenemos el R cuadrado, que ya ustedes saben cómo se analiza, tenemos 141 datos, ¿cierto? Bueno, esto también, esto está medido de 1 a 5, esto está medido de 1 a 5, esto está medido de 1 a 100, ¿cierto? Y esto está medido en número de inasistencias a clases por semana, ¿no? Entonces ahí no hay nada raro. Vamos a trabajar con la variable HSGPA, que es la variable notas en el colegio, ¿de acuerdo? Que es esta que está acá. Vamos a definir como hipótesis nula que las notas del colegio no tienen ningún efecto sobre las notas de la universidad. Es decir, que el promedio o el resultado del promedio de los estudiantes en la universidad no tiene ninguna relación con el resultado del promedio en el colegio, ¿de acuerdo? O sea, no hay una relación para decir que los estudiantes que eran buenos en el colegio son buenos en la universidad. La hipótesis nula me dice que no, que eso es igual a 0. Y la alternativa me dice que es diferente de 0. Es decir, que la relación puede ser positiva, o más bien que la causalidad puede ser positiva o puede ser negativa, ¿cierto? De nuevo calculamos los grados de libertad, n-k-1, ¿cierto? 137 en total. Y el nivel de significancia estándar, ¿cierto? Bueno, entonces ahora tenemos que buscar el nivel de significancia. ¿Por qué? Porque cambió un poco, ¿cierto? Ya no es a una cola, sino que a 2 colas. Vamos a teststudent, ¿cierto? Fíjese que aquí abajo dice 2 colas, ¿cierto? Y buscamos a 2 colas. 2 colas con un nivel de significancia lo planteamos del 5%, ¿cierto? Que es este que está acá, con 140, que ya es el infinito, y me da ¿cuánto? 1,96. 1,96. Que es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, nivel de significancia, ¿verdad? Con 2 colas y con un nivel de significancia del 5%, el valor crítico me da 1,96. ¿Listo? Tenemos esos datos. Ahora, ¿qué hacemos? Pues miremos si rechazamos la hipótesis nula o no. ¿De quién? De la variable HSGPA. Calculamos el t-statistic, ¿no? Como siempre, el parámetro estimado sobre el error estándar. Esto me da 4,28. De nuevo, 4,38, perdón, el valor absoluto. Rechazo si es mayor al valor crítico. ¿Cuánto me da el valor crítico? Con un nivel de significancia del 5% a 2 colas, pues me da 1,96, ¿cierto? De nuevo, yo lo ubico. Fíjese que yo el valor crítico lo ubico al lado positivo y al lado negativo, por si las dudas, ¿no? Porque puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Zona de rechazo, ¿cierto? Y esta sería la zona de no rechazo, zona de no rechazo. Ya es mucho más grande. ¿Es mayor? Sí, mi valor crítico, mi t-statistic es mayor que mi valor crítico, por lo tanto, rechazo H0 a favor de H1, ¿cierto? ¿Qué concluyo? Que las notas del colegio tienen un impacto sobre el promedio en la universidad, sí la afecta. Hay otro tema importante que es el tema de los intervalos de confianza, ¿cierto? También conocidos como estimadores por intervalos, porque proporcionan un rango de valores posibles para los parámetros poblacionales y no solamente es una estimación puntual como tal, ¿de acuerdo? Entonces digamos que por eso es importante. Los intervalos de confianza pues me permiten obtener no solamente un estimador, sino un rango, ¿cierto? En donde puede caer mi estimador. Entonces yo digo, no, es que mi estimador puede caer entre 5 y 8, qué sé yo, ¿de acuerdo? Y no me da un solo estimador como tal. La forma de calcular intervalos de confianza es esta, ¿cierto? Tenemos dos intervalos, el intervalo inferior y el intervalo superior, ¿cierto? Es sencilla, el beta j estimado, ¿cierto? Menos el valor para calcular el inferior, el beta j estimado, menos el valor crítico, ¿cierto? Por el error estándar. Este ya lo tengo de la estimación, este también lo tengo de la estimación. El valor crítico, ¿qué hago? Pues lo calculo con base en los datos, ¿cierto? ¿Cuál es? Nivel de significancia, y si es a una cola o 2 colas, ¿cierto? Y número de colas. Y para calcular el límite inferior le resto, y para calcular el límite inferior pues lo sumo, ¿cierto? Beta j más el valor crítico por el error estándar.
Creo que me permiten además los intervalos de confianza. O sea, el análisis como tal es, si yo tuviera una y otra y otra y otra muestra aleatoria y cada vez calcularan mi beta j estimado inferior, ¿cierto? Que sería algo, mi beta j inferior y mi beta j superior, ¿cierto? Entonces entonces en el 95% de las veces, si es que mi nivel de significancia es del 5%, ¿cierto? De las muestras, el valor poblacional de beta j, ¿cierto? Estaría entre este intervalo. ¿Listo? Es como la probabilidad de que él caiga en ese intervalo como tal. Un ejemplo básico de esto, pues digamos que es fácil, es sino reemplazar, ¿cierto? Tenemos para el ejercicio, ¿cierto? Tenemos el gasto, ¿cierto? El gasto en investigación y desarrollo, ¿cierto? En ID. Tenemos las ventas de las empresas, log sales, ¿cierto? Las ventas de las empresas. Y tenemos el margen de utilidad. El margen de utilidad. La idea es determinar la relación que existe entre quién, entre las ventas de las empresas y el gasto en inversión y desarrollo. La hipótesis es, ¿será que las empresas que más gastan en investigación y desarrollo, o será que las empresas que más venden son las que más gastan en investigación y desarrollo, o las que tienen mayor margen de utilidad son las que más gastan? Entonces tenemos los parámetros estimados, los errores estándar, ¿cierto? El R cuadrado, número de observaciones 32, cálculo logrado de libertad, ¿no? N menos K menos 1, 32 menos 2 menos 1, por un total de 29 grados de libertad. Y intervalo de confianza 95%, ¿cierto? Quiere decir que el nivel de significancia es de ¿cuánto? Del 5%. De nuevo, buscamos en nuestra tabla tstudent, ¿cierto? Tstudent que buscamos a dos colas, si quieren, ¿cierto? A dos colas con un nivel de significancia del 5% y con 28 grados de libertad. Buscan el valor crítico y les va a dar 2,045. No voy a buscarlo, ustedes lo van a buscar. Y vamos a reemplazar, ¿cierto? Vamos a reemplazar en la formulita, ¿de acuerdo? Para calcular el beta inferior y para calcular el beta superior, ¿de acuerdo? El beta inferior, ¿cierto? Sería que al beta estimado, que me da ¿cuánto? 1, vamos a hacerlo para las ventas, 1,084 menos el valor crítico que ya lo busqué, ¿cierto? Que me da 2,045 y el error estándar. Calculo y este me da el límite inferior. Ahora lo sumo y me da el límite superior. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo saco una muestra repetitiva una y otra vez, ¿cierto? De mis beta estimados con un nivel de significancia del 5% o con una probabilidad del 95%, mi parámetro estimado va a caer dentro de este intervalo. ¿Listo? Mi parámetro va a caer dentro de este intervalo. Vamos a ver lo que son los errores de las pruebas de hipótesis. Como ya lo dijimos, ¿cierto? Al realizar las pruebas de hipótesis se pueden cometer errores, ¿cierto? Hay dos errores, los economistas lo llamaron error tipo 1 y error tipo 2. Esos errores se pueden cometer pues porque ninguna prueba de hipótesis es 100% segura, ¿no? Ninguna prueba de hipótesis es 100% segura. Puesto que las pruebas se basan en probabilidades, siempre existe la probabilidad de ¿qué? De sacar conclusiones incorrectas. Entonces, yo puedo cometer un error tipo 1 cuando ¿qué? Cuando yo rechazo la hipótesis nula, ¿cierto? Cuando esta es verdadera. Vamos a suponer, por ejemplo, que la hipótesis nula, qué sé yo, beta j es igual a 0. Entonces, de nuevo, cuando cometo un error tipo 1, si rechaza la hipótesis nula, cuando esta es verdadera. Si recuerdan el concepto de nivel de significancia que es alfa, es igual a esto, ¿no? Entonces, la probabilidad de cometer un error tipo 1 es alfa, ¿no? Que es el mismo nivel de significancia.
¿qué me indica el error tipo 1? De nuevo. Entonces, es cuando yo rechazo la hipótesis nula, es decir, yo concluyo que el beta j es diferente de 0 porque la estoy rechazando. Pero en verdad, ¿cierto? Mi beta j es que es igual a 0. Entonces yo estoy concluyendo que mi beta j, ¿verdad?, es diferente de 0 cuando en la realidad es igual a 0. Entonces, si yo cometo ese error, si estoy cometiendo un error tipo 1. ¿Listo? ¿Qué es un error tipo 2? Es cuando yo no rechazo la hipótesis nula cuando esta es falsa. La probabilidad de cometer un error tipo 1 es un error tipo 2, perdón, es beta. Para aclarar, este beta no tiene nada que ver con el beta poblacional, ¿cierto? Ni con el beta estimado. Simplemente le pusieron beta por ponerle beta. ¿Listo? Pero no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Cuando cometo un error tipo 2, cuando yo no rechazo la hipótesis nula cuando esta es falsa. Es decir, cuando yo concluyo que ¿qué? Que beta j es igual a 0, yo no la rechazo, concluyo que el beta j es igual a 0, cuando en realidad es falsa, cuando en realidad es diferente de 0. ¿Listo? Entonces cuando yo concluyo que mi beta j es igual a 0, pero en la realidad es diferente de 0, yo cometo un error tipo 2. Entonces este cuadrito como que ayuda a clasificarlo, ¿no? Entonces tenemos la hipótesis nula, ¿cierto? La hipótesis nula, qué sé yo, de que beta j es igual a 0. Hagámosla ahí, ¿cierto? ¿Y qué me está diciendo esto acá? Si la hipótesis nula, ¿cierto?, es verdadera y yo la rechazo, o sea, es verdad que esto sea igual a 0 y yo la rechazo, digo que no, que es diferente de 0, cometo un error tipo 1 y es alfa. ¿Listo? Pero si, y es alfa y es cuando yo digo que mi nivel de significancia es del 5% o es del 1%, ¿no? Que estoy dispuesto a equivocarme el 1% o el 5% de las veces, ¿no? Nivel de significancia. Pero si esa hipótesis es verdadera, es decir, es igual a 0, y yo no la rechazo, es decir, digo, sí, es verdad, no es igual a 0, o sea, no la rechazo, es una decisión correcta. Entonces, he tomado la decisión correcta, ¿cierto? Y la decisión correcta va a ser igual a 1 menos alfa, es decir, 1 menos, si mi nivel de significancia es del 5%, va a ser 1 menos 0,05, quiere decir que va a ser igual a 0,95. ¿Y eso qué es? 95%. Y a eso se le llama nivel de confiabilidad, ¿de acuerdo? Nivel de confiabilidad es lo contrario o lo que le falta para llegar a 100, por así decirlo, a mi nivel de significancia. ¿Listo? Si mi hipótesis nula es falsa y yo no la rechazo, es decir, si es falsa, si el beta j es igual a 0 y yo no rechazo, cometo un error tipo 2 y es igual a beta. Pero si mi hipótesis nula es falsa, es decir, si es igual a 0 y yo la rechazo, sí, digo que sí, que es verdad, que es igual a 0, pues estoy tomando la decisión correcta, ¿no? Y me va a ser 1 menos beta. Esto también va a ser mi nivel de confiabilidad, ¿de acuerdo? Igual que el anterior. Confiabilidad. Vamos a suponer que un investigador desea probar si dos medicamentos tienen la misma eficacia. Entonces tenemos el medicamento A y el medicamento B. Entonces, siendo A la eficacia promedio del medicamento A y siendo V, ¿cierto? UA y V, la eficacia promedio del medicamento B, el investigador plantea las siguientes hipótesis. La nula, que la eficacia promedio del A es igual a la eficacia promedio del B. ¿De acuerdo? Que la eficacia promedio del A es igual a la eficacia promedio del B. Tienen la misma eficacia, son lo mismo. Y la alternativa, que la eficacia promedio del A es diferente a la eficacia promedio del B. La pregunta es, ¿cuándo cometo un error tipo 1 y tipo 2? Entonces, cometeré un error tipo 1 cuando ¿qué? Cuando el investigador concluye. Entonces, primero, ¿qué es un error tipo 1? Si rechazo la hipótesis nula, ¿cierto? Cuando esta es verdadera. Si yo digo, hey, esto es mentira, cuando en verdad sí, es cierto. Si yo digo, no, esto es mentira, cuando en verdad es cierta. Ahí cometo un error tipo 1.
Es cuando el investigador concluye que ¿qué? Que los dos medicamentos son diferentes, ¿cierto? Si yo rechazo porque son diferentes, pero en la realidad son iguales, ¿de acuerdo? En la realidad son iguales. ¿Y cuando cometo un error tipo 2? Cuando cuando la hipótesis nula es falsa y yo no la rechazo. Es decir, esto es mentira, pero yo no lo rechazo. Yo concluyo que ¿qué? Entonces, cuando el investigador concluye que la eficacia de los dos medicamentos es igual, pero en la realidad es que es diferente. ¿Listo? En la realidad es diferente. Bueno, y finalmente, como les dije, van a hacer un ejercicio para cada uno de los 4 ejemplos. Entonces, deben calcular la prueba de hipótesis con un nivel de significancia de 5% y de 1% para cada uno de los 4 ejercicios. Por ejemplo, en el primer ejercicio tienen que hacer 4 pruebas de hipótesis para cada uno de los parámetros beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. 4 pruebas de hipótesis con el 5% y 4 con el 1, 8. Y así para cada uno de los ejercicios, ¿de acuerdo? 8 para el primero, 8 para el segundo, 8 para el tercero y 6 para el cuarto. En el punto 2 van a calcular los intervalos de confianza también, con un nivel de significancia de el 5% y del 1% también lo van a hacer, ¿listo? Y finalmente van a hacer un análisis de acuerdo al tipo de modelo que sea, nivel globo y demás, con las unidades que ya se dijeron de cada una de las variables. Van a analizar los modelos, listo, lo van a analizar. Todo ese trabajo lo van a hacer en un archivo a mano, en un archivo, en una hoja de matemáticas a cuadros para que les quede mucho más ordenado. Le van a tomar una foto y le van a subir por la plataforma Sakai, listo. Quedo atento a cualquier inquietud. Saludos.